Así mismo, sin perder más tiempo, antes que nada, un privilegio estar en este lugar. Gracias a los pastores porque me dieron el privilegio de venir a impartir la palabra el día de hoy, amén. Y así mismo no vengo solo el día de hoy, me acompaña un grupo de hermanos en apoyo a mí, son del Ministerio de la Gracia, la iglesia donde yo me congrego, amén. Y así mismo reciban un cordial saludo de mi pastor Freddy Robles y Esmeralda Elías Romero, amén. Y sin más preámbulos, no me presento porque aquí yo no soy el invitado especial es el Espíritu Santo, amén. Y así mismo quiero que me acompañen rápidamente en la primera carta de Samuel, capítulo 16, verso 12 a 13. Me indican con un fuerte amén cuando lo tengan. Primera carta de Samuel, capítulo 16, verso 12 al 13, amén. ¿Estamos todos ahí? Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: envió pues por él e hizo entrar, y era rubio de hermosos ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y después de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, amén. Así mismo vamos a inclinar nuestro rostro para empezar a partir la palabra de Dios, amén. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, Señor, y en la tierra y en todo lugar, Padre. Te agradezco, Señor, primeramente que nada, Padre, porque me has permitido estar una vez más en tu casa, Señor, y impartiendo tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Yo me pongo en tus manos, Padre de la gloria, Señor. Sé tú poniendo un carbón encendido, Espíritu Santo de Dios. Que el día de hoy, Padre, no se hable palabra de hombre, Señor, que se hable palabra tuya, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Padre, que me uses para tu gloria, Señor, y tu honra, Espíritu Santo de Dios. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así pueden tomarse lugar, amén. Sabes, hoy vengo a hablarte bajo el tema sobre dos unciones y dos propósitos diferentes, amén. En la carta de Samuel vemos cómo Samuel fue a ungir a David. Vemos cómo fue Samuel a ungir a David con el cuerno lleno de aceite. Pero ¿por qué te hablo de dos unciones diferentes? Porque más atrás vemos el capítulo sobre Saúl cuando él fue ungido con una vasija, una rama, que viene siendo una vasija o un frasco o un envase de vidrio. Pero hay algo impactante en esa historia, porque fueron ungidos de dos maneras diferentes. Saúl fue ungido con rama y David fue ungido con un cuerno de aceite. Pero sabes, hoy en día, ¿por qué Saúl se le quitó el reinado que él tenía? ¿Por qué Saúl se le quitó el reinado que el Señor le había dado? Pero ¿sabes por qué? Porque mira, la rama simboliza que es algo fabricado por el hombre. Cuando el barro es algo fabricado por el hombre, es algo que simplemente es temporal, algo que simplemente fácil se rompe, es algo que simplemente si se te cae un vaso de vidrio, lo tienes que reemplazar y tienes que comprar otro nuevo, pero si lo cuidas va a seguir permaneciendo. Saúl, él perdió el reinado por simplemente no obedecer a Dios. Él perdió el reinado por no obedecer y tener temor de Dios. Por eso Saúl se le fue quitado el reinado, y entonces Jehová le dijo a Samuel: ¿por qué lloras por Saúl? Entonces así que levántate, llena tu cuerno de aceite y ve a ungir a uno que ya tengo provisto, porque él ya había visto algo más aparte de Saúl para ungirlo, y lo ungió de una manera diferente. Por eso
David, a pesar de que cometió pecados, él se arrepintió y seguía adorando el nombre de Dios. Pero Saúl no fue así, fue de una manera diferente. Por eso lo vemos en la carta de Samuel, que vemos que David, a pesar de que él había cometido pecados, lo vemos en el libro de Salmos, donde él se arrepintió, pero su alma siguió adorando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando David fue ungido con un cuerno, es algo que es duro, es algo que estuvo vivo. Cuando David fue ungido, no fue algo que se reemplazaba fácilmente, es algo que resiste. Por eso David, cuando él pasó diferentes pruebas, él resistió, él permaneció. ¿Por qué? Porque él es algo irreemplazable. Por eso cuando David fue ungido, dijeron: ya se levantó el ungido de Jehová, ya se levantó un nuevo ungido. Quitaron a Saúl, pero se levantó un nuevo ungido, un ungido que va a hacer lo correcto delante de Dios. Pero David, a pesar de que había pecado, había cometido errores, él simplemente dijo, él simplemente se postró y dijo: Señor, no quites tu presencia de mí. Porque si te das cuenta, nosotros sin Dios no somos nada. Simplemente somos unas simples vasijas vacías, sin llenas de aceite. Pero lo que nos falta a nuestra generación de hoy en día, nos falta aceite. A nuestra generación nos falta aceite, nos falta ser ungidos por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo el propósito por cual nos fuimos pusidos en esta tierra, para llevar a cabo y partir la palabra, ser adoradores en espíritu y en verdad. El adorador en espíritu y en verdad es aquel que aprende a adorar en medio de las pruebas. El adorador es aquel que aprende a glorificar al Señor en medio de su dolor. El adorador es el que dice: Señor, no me encuentro bien en este momento, pero mi alma te tiene que adorar. Señor, mira, me encuentro en un proceso, pero mi alma te tiene que adorar, porque yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Por eso, hoy en día simplemente somos ungidos con una simple vasija. Somos ungidos temporalmente porque muchas veces llegamos a un conformismo. No queremos ser ungidos con el cuerno de aceite, simplemente queremos ser ungidos con una vasija que simplemente fácil se rompe, una vasija que en un momento la emoción se va a acabar, una vasija que en un momento es que mira, hoy estoy sirviendo, pero mira, es que están hablando de mí, ya no quiero servir. Ahí es la pregunta: ¿para quién estás sirviendo? Porque cuando tú sirves de corazón para Dios, el Señor te empieza a añadir más cosas. Porque cuando tú sirves de corazón al Padre, el Padre ve un hijo conforme al corazón de Él, que dices que mira, no lo hace para el hombre, lo está haciendo para mí. Así David, él dijo: mira, yo no me quiero mover por títulos, yo sé que soy el ungido de Dios, pero yo no me quiero mover por un título. Por eso en la prueba de David fue Goliat. Él dijo: es que mira, yo no me pienso mover por un título, pero sí le quiero demostrar que el Dios que ha desafiado tiene poder para derrotarlo. Pero sí le quiero demostrar que a quien desafió se llama Jehová de los ejércitos, aquel que nunca ha perdido una batalla. La prueba fue Goliat, pero él cuando lo venció, le demostró al pueblo que se había metido con aquel Jehová que nunca ha perdido una batalla. Pero lamentablemente, hoy en día simplemente nos queremos mover por un título. A lo mejor Saúl, el pueblo pedía a un rey, los humanos pedían un rey, por eso le pusieron a Saúl. Por eso él fue ungido con la vasija, porque fue algo hecho por el hombre. El pueblo pedía a un rey, pero Dios no quería ponerle al rey a Saúl. Porque muchas veces nos queremos llevar por el hombre. Por eso Saúl fue ungido con la vasija, porque la vasija es algo hecho por el hombre, algo con el sudor del hombre. Por eso es algo temporal, algo que en un momento se va a romper, algo en un momento que se va a caer, algo que en un momento se va a apagar el fuego, algo que en un momento se va a quedar vacío. Pero al contrario, David, a pesar de que no le habían hecho un lado, él fue el
eso David, él fue menospreciado, se podrá decir. Él fue que hecho a un lado por sus hermanos o por su madre, se podrá decir. Él simplemente estaba pastoreando, a lo mejor él como si nada. Él estaba cuidando sus ovejas, pero no sabía que Samuel estaba en su casa para buscar el ungido de Dios. No sabía que había estado alguien para ungirlo. Por eso cuando Samuel dijo, ninguno de esto es, entonces Isaí dijo, es que mira, tengo otro jovencito que está pastoreando las ovejas. Entonces Samuel dijo, ve y tráele deprisa, porque nadie se va a sentar hasta que él está aquí presente. Pero entonces llegó David y simplemente que cuando vio que iba entrando, entonces Jesús dijo, mira, este es el ungido, así que levántate y úngelo, así que levanta, toma tu cuerno de aceite y úngelo, porque este es el ungido mío. Por eso cuando el Espíritu Santo llega, no simplemente no llega a llenarte, sino que llega a transformarte, a hacerte alguien diferente, porque no sales igual como entraste, sino sales lleno del Espíritu Santo. Pero tienes que tener un corazón dispuesto para llenarte del Espíritu Santo. Tienes que tener un corazón dispuesto a hacer lo que el Padre te diga. Porque si no hay corazón dispuesto, no hay llenura del Espíritu Santo. Pero antes de la unción, primero es la llenura del Espíritu Santo. Porque no puede ser primero la unción y después el Espíritu Santo. Tiene que ser primero el Espíritu Santo para que Dios empiece a llenarte de su unción. Es que cuando tú estás lleno de la unción de Dios, donde quiera que te pares, empieces a contagiar a los que están al lado tuyo, porque estás lleno de la presencia de Dios, porque eres un ungido del Padre. Por eso cuando llegas y te paras en un lugar, la atmósfera empieza a cambiar, porque la presencia de Dios está contigo, porque el ungido está dentro de ti. Por eso David no fue cualquier joven. Sí, cometió errores como tú y yo los cometemos, pero él se arrepintió, algo que Saúl no hizo. Pero Saúl quería que Samuel regresara a él, pero más sin embargo Samuel le dijo no, porque el Señor ya provisto a alguien más. Pero cuando Samuel se iba a dirigir hacia donde estaba David, dijo, es que mira, tengo miedo, si Saúl se entera me va a querer matar. Pero el Señor le dijo, yo estaré contigo. Porque cuando el Espíritu Santo está contigo, no le tienes miedo a lo que se levante. Porque cuando Dios está contigo, no le tienes miedo al problema que estás pasando o al proceso que estás pasando, porque sabes que Dios está contigo. Por eso cuando David fue ungido, no fue ungido con cualquier cosa, fue ungido con el cuerno lleno de aceite. Y el cuerno simboliza fuerza, autoridad y permanencia. Es algo que hoy en día simplemente cuando llega un ataque del enemigo no permanecemos. No tenemos el espíritu de fortaleza, no tenemos una estabilidad. Es que mira, llegó un problema a mi vida, yo no me quiero levantar. Es que mira, tú no me entiendes cómo me encuentro. Pero Dios sí te entiende. Job sí te entiende, porque cuando llegó el ataque dijo, mi alma te tiene que adorar, Señor. Es que mira, yo lo perdí todo. Es que mira, perdí a mis hijos, perdí mi ganado, perdí todas mis propiedades que tenía, pero mi alma adoró en ese momento al Señor. Por eso cuando Job lo perdió todo, él dijo, mi alma tiene que adorar, porque hay uno que merece la gloria, porque hay uno que merece la honra. Por eso que el enemigo quiera intentar parar el fuego, o que el enemigo intente parar lo que tú portas, dile, te equivocaste conmigo, así que prepárate, porque se levantan los evangelistas, se levantan los profetas, se levantan los apóstoles, se levantan los oradores en espíritu y en verdad. Porque cuando Dios está de tu lado, no hay proceso, no hay tormenta que te pare a ti. No hay desánimo, no hay angustia, no hay persecución que te separe del amor de Dios. Porque tu prioridad sigue siendo Cristo. Pero lamentablemente hoy en día nos llevamos por una emoción. Es que hay sentimientos que nosotros no comprendemos. Hay sentimientos que siguen doliendo. Hay pasados que seguimos recordando. Pero el Señor llega y te dice, hija mía, levántate donde estás. Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Porque no estás solo. Jehová de los ejércitos está contigo. El Señor es el que va a cerrar un pasado. El Señor es el que va a cerrar un ciclo para comenzar un presente diferente. Un presente
Santo, un presente donde tú vas a ser un portador de unción, un presente donde tú vas a ser un portador de gloria, que donde quiera que te pares, la atmósfera tiene que cambiar, porque tu boca tiene poder. Por eso Saúl no fue ungido, por eso David no fue ungido con cualquier cosa. David fue ungido con un cuerno lleno de aceite. Pero muchas veces nos faltan las fuerzas para seguir hacia adelante. Muchas veces nos faltan las fuerzas para seguir caminando hacia adelante. Porque muchas veces nos entra el espíritu de cobardía. Muchas veces nos entra el espíritu, ya no quiero, Señor. Es que mira, el caminar está siendo difícil. Es que mira, entre más intento caminar en tus caminos, Señor, más difícil se está poniendo. Es que mira, Padre, ya no quiero seguir porque me están juzgando, me están señalando. Pero cuando tú eres ungido de Dios, tú no le tienes temor a eso. Tú no le tomas importancia a eso, porque tú sigues caminando. Que aunque la cruz se ponga más pesada, tú dices, Señor, yo no me pienso fijar en qué tan pesada sea la cruz. Yo quiero seguir hacia adelante. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día, pero niégase a sí mismo. Tienes que negar todo lo que se está impidiendo buscar la presencia de Dios. Tienes que negar todo lo que te impida llenarte de la unción de Dios. No importa qué tan pesada sea la cruz, tú sigue caminando, porque la gloria del Padre ha caído sobre ti. La gloria del Padre ha caído sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, pero simplemente dispón tu corazón. Lo que Dios pide simplemente es que dispongamos nuestro corazón. Porque si no hay disposición, ¿cómo Dios te va a llenar de su Espíritu Santo? Si no hay disposición, no esperes que Dios te llene de la unción de Él. Porque cuando no hay disposición, no está la gloria de Dios. Cuando no hay disposición, no hay llenura del Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes una disposición de decir, Señor, yo quiero ser un ungido tuyo. Señor, mira cómo me encuentro, pero yo me quiero levantar como un guerrero tuyo. La disposición es la que depende de cómo nos vamos a encontrar. Saúl a lo mejor tenía un corazón dispuesto, pero tenía temor del pueblo. No tenía temor de Dios, porque si hubiera temido temor de Dios, hubiera escrito ya la palabra, Saúl tuvo temor de mí, pero dice, tuvo temor del pueblo. Por eso lamentablemente muchas veces simplemente llegamos a un estancamiento, porque no hay temor de Dios. Tenemos temor del hombre, pero no tenemos temor de Dios, porque llegamos a un estancamiento porque decir, es que mira, si hago esto y se va a enojar aquel hermano, llega a tu estancamiento. Pero cuando tú dices, Señor, mira cómo me encuentro en este momento, pero sé que mi alma te tiene que adorar. Es que, Señor, mira cómo me encuentro en este momento. Es que mira, yo no sé, Padre, con qué propósito me llamaste, pero yo me quiero levantar como aquel David, un joven conforme al corazón de Dios. Por eso cuando David fue ungido, no fue ungido con cualquier cosa. Cuando Dios te escoge no es porque Él quiso, sino es porque te escogió con un propósito. Cuando Dios te llama, no te llama porque Él quiso, sino te llama con un propósito. Para ser un levita, para ser un predicador, para ser un profeta, para ser un adorador en espíritu y en verdad, para ser un servidor de Cristo. Es que lamentablemente hoy en día es el título que nadie quiere, servir a Cristo, porque es el título donde más cuesta, es el título donde más duele. Es que, Señor, mira cómo me encuentro, pero llega el Señor y te dice, tú sigues sirviendo. Por eso Jesús puso un ejemplo de que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Porque antes de todo tienes que aprender a servir. Antes de la gloria, antes de la unción, tienes que aprender a servir. Para que tú cuando le quieras que vayas, sepas, seas un servidor. Es que mira qué hay que hacer, es que mira qué es lo que falta, es que mira es que hace falta esto. Tienes que aprender a ser un servidor para que Dios empiece a ver un corazón dispuesto a servirle. David, a pesar de ser joven, él aprendió a obedecer a Dios. David, a pesar
sabía que era pelear con un gigante, pero lo podemos ver en él cuando él decía que cuando cuidaba sus ovejas se levantaba un león o un oso que él salía adelante a defender sus ovejas. Por eso hoy en día, cuando llega un problema a tu vida o el enemigo se levanta en contra de ti, los pastores son los que te van y te ayudan. Los pastores son los que empiezan a interceder por ti, porque ellos dan la vida por sus ovejas, porque ellos son los ungidos, ellos son los que están llenos del Espíritu Santo, ellos son los que fueron puestos por Dios, no fueron ungidos porque el hombre quiso, fueron ungidos por Dios. Ellos fueron como cabezas del prado, ellos son los que dan la vida por sus ovejas. Así como David, él decía, es que mira, cuando se levantaba un oso, se levantaba un león, yo iba y defendía mis ovejas. Él no sabía que era pelear con un gigante, pero sí sabía que era dar con la presencia de Dios. Él no sabía que era hacerle guerra a un gigante, pero él sí se le tenía un espíritu de valentía. Aunque el pueblo no quiso pelear contra Goliat, aunque el pueblo dijeron, es que mira, está muy grande, es que mira, él ya es experto en combate. David dijo, mira, yo no tengo nada, mira, yo no tengo lo que él tiene, pero yo sí tengo a Jehová de los ejércitos, yo sí tengo la presencia de Dios en mi vida. David podía haber perdido en ese momento, pero más sin embargo Dios estuvo con él. David pudo haber perdido en ese momento, pero David no se le olvidaba que él era el ungido. David a lo mejor dijo, puedo perder en este momento, a lo mejor puedo morir, pero yo sé que soy el ungido y Dios no me va a dejar solo. Es que cuando tú eres el ungido, llega el problema, Dios no te deja solo. Dios está en medio del asunto, aun cuando llega la enfermedad no estás solo, porque el Señor está en medio del asunto. Aquel Jehová, aquel Riré, aquel Rafa está en medio del asunto. Porque cuando menos te lo esperas es cuando Él aparece. En tu peor momento, en tu peor tormenta es cuando el Señor aparece. Aun cuando te encuentras en el suelo, el Señor llega y te aparece y te dice, hijo mío, levántate. Pero hay algo que me encanta en la palabra que decía, que te hablaba bajo el tema sobre 2 unciones y 2 propósitos. Y eso a mí me habla sobre cuando Jesús iba pasando y la mujer de flujo de sangre iba y tocó a Jesús. Y Jesús dijo, mira, poder ha salido sobre mí. Pero mira, ahí va la palabra clave. Es que cuando Jesús dijo, poder ha salido sobre mí, es porque alguien provocó la gloria de Dios. Es porque alguien provocó la unción de Dios. Es que mira, cuando su poder sale de Dios, es porque alguien está provocando la gloria de Dios. Es porque alguien está provocando su presencia. Es cuando se levantan los oradores y empiezan a orar al Padre y decir, Señor, mira, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Señor, mira, yo quiero ser lleno de tu presencia. Pero el Señor dice, poder ha salido sobre mí para llenar tu vida, para llenar a tu familia, para restaurar tu ministerio, para restaurar tu familia, para restaurar a tus hijos. A lo mejor para ti es imposible, pero para mí no. Por eso Jesús decía, poder ha salido sobre mí. Amén. Porque hay alguien que está provocando la gloria de Dios. Porque cuando nosotros provocamos al Espíritu Santo, algo tiene que empezar a acontecer. Cuando tú provocas la gloria de Dios, algo tiene que empezar a acontecer. Cuando tú provocas al Espíritu Santo de Dios, algo tiene que empezar a cambiar. La atmósfera tiene que empezar a cambiar. Los demonios tienen que retroceder. Cuando David tocaba el arpa, demonios huían porque decía, es que mira, ahí viene el ungido de David, ahí viene el ungido de Dios, así que vamos a huir. Pero sabes algo, levitas, cuando tú eres el ungido de Dios, tú tocas el arpa así como lo tocaba David y demonios tienen que huir, porque la presencia de Dios es la que está contigo. No es por cómo cantas, no es por cómo tocas, es porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Es porque Dios no se mueve por tu voz que sea bonita, Dios no se mueve por qué talento tengas, Dios se mueve porque Dios te va a llenar, Dios te va a llenar de tu Santo Espíritu, para cuando tú cantes, cuando tú toques, demonios tengan que huir, cadenas se tengan que romper, principados tengan que huir, para que la presencia de Dios llegue y algo tenga que cambiar.
Dios no se mueve por cómo te encuentras. Dios se mueve porque cuando tú provocas al Espíritu Santo de Dios, algo tiene que empezar a acontecer. A Dios no lo vas a mover por tu proceso. Es que mira, Señor, ya no quiero seguir porque mira cómo me encuentro. A Dios no lo vas a mover por eso. A Dios lo vas a mover porque estás provocando la gloria del Padre. Por eso, como la mujer de flujo de sangre dijo, es que mira, a lo mejor vengo padeciendo de un flujo de hace años, pero cuando escuchó que iba pasando, Jesús dijo, nada pierdo por ir con Él, nada pierdo, es que mira, ya he ido con doctores, pero no han podido hacer nada conmigo, pero nada pierdo ir con Jesús. A lo mejor Él sí me puede sanar, pero cuando ella, por el único impedimento que era de ella, era la multitud. Ella pudo haber llegado como si nada, pero su único impedimento era la multitud. Pero ella dijo, mira, yo sé que mi fe me hará llegar a Él. Es que mira, la multitud para mí no es... ¡Santo! Para mí la multitud no es un impedimento para buscar a Dios. Porque la multitud no es la que te detiene. El que te pone límites eres tú mismo. Por eso la mujer de flujo de sangre dijo, yo sé que mi fe me hará llegar a Él. La multitud no es un impedimento. Entonces a lo mejor yo me puedo imaginar a la mujer de flujo de sangre metiéndose por la gente, diciendo, es que mira, déjeme pasar, te necesito llegar a Jesús. A lo mejor ella tan solo le faltaba poco para llegar, entonces estiró su mano y tocó el borde del manto. Y entonces su fe fue la que la sanó. Porque cuando tú provocas la gloria del Padre, cuando tú tienes una fe inquebrantable, tú vas a la presencia de Dios y dices, Señor, mira, yo quiero reactivar mi ministerio. Señor, mira, yo quiero reactivar mi llamado. Es que mira, Señor, yo quiero volver a tocar como lo hacía antes. Quiero elevarte mi mejor adoración como lo hacía antes. Quiero servirte como yo lo hacía antes. Así como cuando andaba mi primer amor. Pero el Señor te dice, si tan solo tocaras el borde de mi manto, cambiaría la historia. Si tan solo tocaras el borde de mi manto, la historia tenía que ser diferente. La mujer de flujo de sangre cambió la historia cuando ella tocó el borde del manto. Su flujo paró. Cuando tú provocas la gloria de Dios, cuando tú tocas la gloria de Dios y dices, Señor, yo me quiero llenar de tu gloria, la atmósfera empieza a cambiar, la historia empieza a cambiar. Porque mira, allá afuera a lo mejor te conocen como una persona, pero cuando llegas a los pies de Jesús, dices, Señor, es que mira, yo quiero ser diferente, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. La historia empieza a cambiar. Por eso muchas veces no dejamos que Dios nos moldee a su parecer. Saúl a lo mejor él pudo haberse dejado moldear, pero no quiso. Pero David él dijo, Señor, yo pequé contra ti, pero yo no quiero que tu presencia sea parte de mí. Señor, yo te fallé, reconozco que te fallé, pero no quiero que tu presencia sea parte de mí. Pero cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, empiezas a cambiar la situación dentro de ti. Porque aunque haya heridas, haya pasados que aún sigan doliendo, tú eres quien puedes cambiar la historia. Tú eres quien puede cambiar la situación. Es que mira, Dios no lo vas a mover por tu situación. Dios lo vas a mover porque realmente tienes un corazón dispuesto a provocar la gloria del Padre. Así como David dijo, Señor, te fallé, pero mi presencia no quiero que sea parte de mí. Porque cuando tú eres un provocador de presencia, las cosas tienen que cambiar. El Espíritu Santo tiene que empezar a manifestarse. Porque no importa qué tan pesado sea, no importa qué tan doloroso sea el caminar con Cristo, no importa qué tan difícil se ponga, tú dices, Señor, yo quiero ser un ungido tuyo, yo me quiero restaurar, yo me quiero levantar una vez más para seguir hacia adelante, llevar a cabo un propósito por cual tú me llamaste. Por eso dice la palabra que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Todos de los que estamos aquí somos llamados, pero pocos somos los que somos escogidos. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no disponemos un corazón. Y eso lo vemos en la palabra de los talentos. Cuando Dios añadió 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Cuando tú pones en práctica lo que Dios deposita dentro de ti, algo tienes que empezar a hacer crecer con lo que Dios depositó dentro de ti. Dios te da algo no para que lo ocultes,
para que lo hagas ejercer, sino para que lo hagas florecer, porque Dios no deposita cualquier cosa dentro de tu vida. Dios deposita algo sobrenatural sobre tu vida, algo sobrenatural para que los que allá afuera vean que el Dios que tú sirves no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. Pero lo que pasa hoy en día es que muchas veces queremos ser ungidos con la vasija. Yo no sé en qué momento te encuentras el día de hoy. Yo no sé qué es lo que pasaste en esta semana. Yo no sé en qué proceso te encuentres. Yo no sé en qué dolor te encuentres. Pero déjame decirte algo de parte de Dios. Tienes que empezar a restaurarte una vez más. Tienes que empezar a levantarte una vez más. Porque el que te da las fuerzas para seguir hacia adelante se llama Cristo. El que te da la fuerza no se llama el hermano que tienes al lado, se llama Jesús de Nazaret, el que te da las fuerzas para que te levantes una vez más y eleves tu oración a los cielos. Una oración que cuando llega a los cielos algo tiene que empezar a cambiar. Es que mira, se sentía tenso el servicio, pero mi adoración tiene que empezar a romper la cautividad. Mi adoración tiene que romper las cadenas. Mi adoración tiene que hacer retroceder a los demonios. Por eso Romano nos habla de que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Pero si hay algo, ¿sabes qué es la cosa que nos separa del amor de Dios? Nosotros mismos. Porque ponemos un límite. Dios no te pone un límite. Dios no te dice, es que mira, ya cantaste mucho, así que bájate. No. El Señor te sigue usando. Pero tú eres el que pones un límite en ti mismo. Tú eres el que dice, Señor, es que mira, no quiero ir a servir porque mira, me encuentro cansado. Es que mira cómo me encuentro. Dios, no pongas un límite, sino dile, Señor, me encuentro cansado, pero si se trata de servir, iré a servir, porque yo sé que es para ti, porque sé que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para ti. No importa cómo me encuentro, yo iré a servirte. Por eso muchas veces tenemos que romper los límites. Para poder, cuando nosotros rompemos los límites, para que la gloria descienda sobre nuestras vidas, para que la unción de Dios descienda sobre nuestras vidas, porque Dios no es un Dios de limitaciones. Dios es un Dios que dice, es que mira, yo veo un corazón dispuesto en Él, derramaré mi unción sobre su vida. Derramaré mi gloria sobre su vida porque veo un corazón dispuesto. Por eso decía que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre simplemente es que mira, él simplemente viene cuando se trata de esto, es que mira, él viene cuando se trata de aquello. Pero Dios dice, es que mira, yo no me muevo por lo que ustedes miran, yo me muevo por lo que voy a hacer en su vida. Yo me muevo por algo nuevo que voy a empezar dentro de él. Yo me voy a mover por la gloria que yo voy a hacer descender sobre su vida. Yo me voy a mover sobre la unción que yo voy a depositar dentro de su vida. Porque a lo mejor ustedes miran errores dentro de su vida, pero yo sigo mirando un propósito eterno. Yo sigo mirando un llamado irrevocable. Yo sigo mirando mi presencia sobre su vida. Por eso muchas veces no creemos en lo que Dios podemos hacer. No creemos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No creemos en lo que Dios puede hacer continuar dentro de nosotros. Pero muchas veces el fuego se apaga dentro de nosotros. Después de la unción, el fuego vuelve a arder dentro de nosotros. Después de la unción, vuelve a encender el altar dentro de nosotros. Es que mira, en el caminar he entendido algo, que nosotros no ponemos el fuego, nosotros preparamos el altar para que Dios ponga fuego dentro de nosotros. Así como Elías preparó el altar y Dios puso el fuego para demostrarle a los Baales que Dios estaba con Elías. Por eso yo he entendido algo y claro, que cuando tú te encuentras apagado, lo único que tienes que poner es tu altar, Señor. Es que mira, voy a disponer mi altar para que tú pongas fuego, para que mi ministerio vuelva a encenderse, para que mi llamado vuelva a encenderse una vez más. Porque el fuego no lo producimos nosotros porque queremos. El fuego no vuelve a arder porque nosotros queremos. Es que mira, hoy quiero que mi fuego se encienda, pero en este momento quiere que se apague. No, tú tienes que poner el altar. Tú tienes que poner el altar, preparar tu altar para que el fuego descienda.
no hay unción, sin sacrificio no hay gloria, sin sacrificio no hay ministerio. Tienes que sacrificar algo. Es que entre más tú te metes a la presencia de Dios, Dios va a pedir más de ti. Entre más tú te metas y te conectas a la presencia de Dios, más Dios va a pedir más de ti dentro de ti. Va a pedir más de va a pedir más comunión con Él. Pero va a llegar un momento donde te vas a cansar y no vas a querer seguir hacia adelante. Va a llegar un momento donde vas a decir, Señor, yo no quiero seguir hacia adelante. Por eso hoy vengo a hablarte bajo el tema dos funciones y dos propósitos diferentes. Porque cuando tú tienes un propósito diferente a alguien que no quiere servirle, cuando tú ves a alguien que no quiere servirle, dices, Señor, yo quiero ser diferente, yo sí quiero servirte. Cuando ves que alguien está rechazando la gloria de Dios, tú dices, Señor, mira, él la rechazó, pero yo sí quiero llenarme de tu presencia. Yo quiero ser alguien diferente, una persona diferente que marque en una generación donde simplemente quiero aprender a servir a Dios por una emoción. Yo quiero marcar una diferencia en una generación donde no quiere conectarse con la presencia de Dios. Yo quiero marcar una diferencia y ser un adorador en espíritu y en verdad, para que vea que yo sí me quiero llenar de la presencia de Dios, que yo no me muevo por emociones, yo no me muevo por un título, yo me muevo porque quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé, el Señor, a quién está hablando el día de hoy, pero hay un fuego dentro de nosotros que se tiene que reavivar. Hay una unción que se tiene que avivar dentro de nosotros, un propósito que tiene que sobresalir dentro de nosotros. Yo no sé, el Señor, a quién haya hablado el día de hoy, pero yo vengo a hablar de un pueblo que diga, Señor, yo quiero ser un portador de gloria, yo quiero ser un portador de unción, yo quiero ser alguien que marque una diferencia, yo quiero mantener el fuego encendido, y aunque venga el problema, y aunque venga el desánimo, y aunque venga la enfermedad, y aunque venga la tormenta o el proceso, yo quiero mantener el fuego encendido, yo quiero mantener mi unción estable. Es que mira, la palabra nos habla sobre el sacerdote, que él dice que cada mañana él echa leña al fuego para que el fuego siga ardiendo. Hoy vengo a decirte algo de parte de Dios. Levántate cada mañana y póstrate y di, Señor, no puedo, pero seguiré echando leña al fuego para que mi fuego no se apague. Por eso dice que el sacerdote cada mañana se levanta. Eso lo vemos en el libro de Levíticos, que dice que el sacerdote se levanta cada mañana para echarle más leña, para que el fuego no se apague. Porque cuando tú te levantas cada mañana y dices, Señor, me voy a postrar para que mi fuego no se apague, seguiré echando leña a mi fuego para que el fuego no se apague, quiero mantener la llama encendida. Yo no sé cuántos de aquí me están entendiendo el día de hoy. Yo no sé cuántos de aquí dicen, Señor, yo estoy entendiendo tu palabra. Yo no sé cuántos de aquí dicen, Señor, yo sé lo que me estás hablando. Ya estoy terminando, iglesia. Porque cuando nosotros somos provocadores de gloria, cuando nosotros somos provocadores de unción, va a llegar el momento donde el Espíritu Santo va a exigir más de ti. Va a llegar el momento donde vas a decir, Señor, es que mira, es todo lo que tengo, ya no puedo darte más. El Señor te va a decir, sígueme dando más de ti, quiero más de ti, quiero otra doble porción de ti, pero tú sigue dándome más de ti, para que yo siga depositando algo sobrenatural dentro de ti, para que yo siga depositando mi gloria, para que yo siga depositando mi unción, pero tú sígueme sirviendo, sígueme tocando, sígueme adorando, sígueme buscando en las mañanas para yo depositar mi gloria. Hoy el Señor viene a hablarle a un pueblo que diga, Señor, yo me quiero levantar una vez más. Yo quiero ser un provocador de unción. Yo quiero ser un provocador de gloria. Un provocador de gloria que donde quiera que me pare, demonios tengan que huir. Donde quiera que me pare, la atmósfera tenga que cambiar. Así como cuando David llegó y tocó el arpa, algo empezó a cambiar. Demonios empezaron a huir porque la presencia de Dios estaba sobre él. El ungido
ungido de Dios, era el ungido de Dios. Donde quiera que él se paró, algo empezó a acontecer, algo que empezó a cambiar. Aunque los demonios atormentaban a Saúl, Saúl dijo: traigan a David, al ungido de Dios. Entonces llegó David y empezó a tocar el arpa, y demonios empezaron a huir. Es que cuando la presencia de Dios llega, algo tiene que empezar a cambiar. Cuando la presencia de Dios llega, la atmósfera tiene que cambiar. Cuando la presencia de Dios llega, algo sobrenatural cambia. Pero sabes, mira, ahí te va algo. Ahí nos vamos a meter más profundo en la palabra. Con esto quiero terminar. Es que mira, cuando Ezequiel fue llevado al valle de huesos secos, la palabra nos habla sobre que Ezequiel fue llevado en el Espíritu, para que él entendiera lo sobrenatural que Dios iba a hacer. Es que mira, si Dios te lleva físicamente, Dios te lleva así sin saber nada de la presencia de Dios, tú no vas a entender nada. Para ti va a ser una locura que Dios vaya a resucitar un valle de huesos secos. Por eso dice la palabra que Ezequiel fue llevado en el Espíritu, para que él pudiera entender lo que el Dios iba a hacer. Por eso cuando Ezequiel fue llevado en el Espíritu, Dios le dijo que miras. Él dijo: mira, ve un valle de huesos secos. Entonces dijo: profetiza sobre este valle, porque todo lo que estaba muerto empieza a resucitar. Todo lo que estaba apagado tiene que volver a encender, porque cuando la gloria del Padre está en medio del asunto, tu ministerio y el fuego dentro de ti tiene que empezar a arder una vez más. Yo no sé cuántos de aquí se quieren empezar a conectar con la gloria del Padre. Yo no sé cuántos de aquí digan: Señor, yo me quiero llenar una vez más de tu presencia. Yo me quiero llenar más de una vez de tu Santo Espíritu. Yo no sé cuántos de aquí me están entendiendo, pero hoy vengo a hablarle a un pueblo que diga: Señor, yo quiero ser el próximo ungido tuyo. Yo quiero ser un ungido tuyo. Que cuando toque, Señor, mi mejor adoración sea elevada a los cielos. Que cuando yo cante, mi alabanza pueda ser escuchada hasta el trono de tu gracia. Yo no sé cuántos de aquí quieran conectarse con la gloria del Padre. Ponte sobre tus pies, iglesia.